que son las 7. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Tenemos gente de Latinoamérica, otro día también teníamos estado en Estados Unidos y también en España, en diferentes lugares de Europa. Hoy damos la bienvenida a Pablo Strubel. Me hace muchísima ilusión que estés aquí, Pablo, y obviamente que formes parte de la STJ. Hace muchos años que nos conocemos y como siempre, aparte de ser un gran profesional, es una súper gran persona. Y si algún día tenéis la oportunidad de conocerlo en persona, os lo recomiendo muchísimo. Veo muchas caras conocidas, por si acaso. Yo soy Daniel Murillo, soy el cofundador de la escuela y director del máster en periodismo de viajes del periodismo gastronómico. Para quien no lo sepa, pues la STJ es una escuela especializada donde formamos tanto en empresas como estudiante final, tanto en español como en inglés, en dos micronichos, que es el periodismo de viajes y el periodismo gastronómico, donde tenemos dos programas que empiezan la próxima semana, el próximo martes. Estamos en las jornadas de puertas abiertas de la School of Travel Journalism. Empezamos la semana pasada, esta semana terminamos mañana, tenemos la próxima sesión y el lunes 30 tenemos ya la última y pues bueno, ya no me enrollo más y Pablo, lo dejo todo en tus manos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer y qué responsabilidad siempre, hoy en particular, pero también el hecho de ser profesor en esta escuela, rodeado de tanta calidad, ¿no? De otros profesores de tanto nivel, pues es un lujo y sobre todo una responsabilidad que intentaré e intento hacer lo mejor posible. Hoy lo que voy a hacer es, bueno, un repaso a los puntos más importantes a la hora de crear un podcast, pensando un poquito en aquellos que o no tengáis un podcast o que estéis pensando en hacerlo, para que calibréis un poquito, bueno, todo el trabajo que supone hacer un podcast. En el curso que doy en el máster son 3 horas. Hoy voy a, bueno, simplemente quedarme con lo más importante, hacer un resumen. Como os digo, en el curso que haremos durante el máster entraré en detalle de todos estos aspectos y muchos más, como por ejemplo en la grabación, en la edición, que hoy apenas voy a comentar por encima algunos aspectos, pero que no voy a enseñar pues cómo grabar ni cómo editar un programa, que bueno, que no es especialmente complicado, pero tiene sus triquiñuelas y su parte complicada, entre comillas, al principio cuando se parte de cero. Pero lo bueno del podcast, como de otras cosas digitales, ¿no? De comunicación digital, pues es que se puede, a partir de una base, a medida que se va practicando, se va aprendiendo y deja de resultar algo complicado. Si os parece, he preparado una presentación, yo con los 10, digamos, puntos más importantes que voy a ir explicando. No sé si deciros que, bueno, quiero decir que es una presentación que eminentemente es texto. Es más importante, supongo, lo que voy a decir, así que no sé si queréis jugar un poquito con el uso de la pantalla y cómo la ajustáis para verme más la cara, hoy que me he puesto guapo, o pues para ver más mejor los textos que los vamos a ir repasando y explicando uno por uno. Antes de empezar, y quiero ser muy breve, no enrollarme demasiado con esto, os quiero explicar quién soy, cómo llegué al podcast, y lo hice a partir de una pasión, que era la comunicación, aunque yo soy economista, pero la pasión de compartir y de difundir mis viajes y las culturas y las realidades de los países a los que iba, que son en general países poco viajados o poco conocidos, siempre me ha impulsado a compartir. Primero desde un blog, luego desde redes sociales y finalmente algo que siempre quise hacer, que es desde mi propia radio, entre comillas, que viene a ser un podcast, ¿no? Hice un curso de podcast, de radio en Radio Vallecas, y eso fue como el elemento o el momento definitivo en que me impulsó a crear mi propio podcast, que se llama Un Gran Viaje, en el que comparto historias de personas que han hecho viajes de largo recorrido, viajes
de varios meses o varios años, al igual que hago en un evento que se llama las Jornadas de los Grandes Viajes y en otros libros que he escrito, pues intento transmitir esa pasión por el viaje de largo recorrido y el viaje lento. Esto es importante, lo hablaremos un poquito más adelante ahora, el nicho, ¿no? Yo me centré y muy claramente en ese nicho. A raíz de ese podcast y de la buena audiencia y de, creo, el trabajo profesional, pude hacer una propuesta a una empresa que es Yati Seguros para arrancarles a ellos su podcast. Entonces, yo soy el responsable, el director y realizador del podcast La Aventura de Viajar, que es un podcast corporativo, lo que se viene a llamar como branded podcast, que es la manera en que yo ingreso dinero de mi trabajo como podcaster. También un poquito de la publicidad en un gran viaje, eso os lo contaré un poquito al final, pero sobre todo haciendo el trabajo que más disfruto para una empresa que necesita comunicar y posicionar su marca en el mundo digital, en el mundo de los podcasts, que es una de las salidas profesionales para los que estéis planteándoos meteros en el mundo del podcast. Hacer no solo vuestro podcast, sino podcast para otros. Y por si fuera poco, como me gusta muchísimo leer y había visto que no había ningún podcast de literatura de viajes, junto con otras personas, con Iván y con Alicia, hemos iniciado un podcast que se llama Leer y Viajar, en el que reseñamos libros de viaje que vamos leyendo. Es mucho más informal, mucho más fresco. Intentamos publicar quincenalmente, aunque ahora en el verano ha habido un parón, pero leemos un libro, lo reseñamos y subimos ese audio, digamos, para compartirlo con amantes de los viajes como nosotros. Ya veis que mi vida gravita bastante en torno al mundo de los viajes, que es lo que me apasiona e intuyo que en cierta manera a muchos de los que estáis aquí, aunque también intuyo que habrá otros estudiantes desde el mundo de la gastronomía. Intentaré en todo momento, digamos, mencionar ambos mundillos, aunque lo que voy a decir del mundo del podcast hoy y de cómo hacer un podcast y triunfar con él, digamos que sirve para todo tipo de... va a ser tan general que va a servir para todo el mundo. No concreto aquí nada en particular. Digo triunfar, como habéis visto en el título, y la reflexión inicial sería ¿qué es triunfar? Para mí, sinceramente, triunfar es que un proyecto tenga vida y sea perdurable en el tiempo. La gran mayoría de podcasts, desgraciadamente, no pasa del año. Gente con muchas ganas de comunicar, con mucha ilusión, con ganas de transmitir su pasión por el mundo de los viajes o la gastronomía o cualquier otra cosa, de repente se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás de un podcast. No os diré que es complicado, pero sí que hay un trabajo bastante, digamos, serio detrás de cada programa que hay que hacer y al final uno acaba dedicando el tiempo a lo que, bueno, a lo que le da de comer muchas veces, ¿no? Y desgraciadamente el pod fade, que se llama, esa pérdida de ilusión por publicar, es algo muy frecuente en los podcasts y tenemos que intentar trabajar de una manera eficiente y encontrar unos espacios de trabajo adecuados para que hacer un podcast semanalmente o quincenalmente o la periodicidad que establecemos sea un placer, no una tortura. Entonces, para mí triunfar es eso, es temporada tras temporada seguir publicando, seguir con esa ilusión. Y bueno, pues para triunfar otros dirán que es una cuestión de cifras o de números o de ingresos monetarios. Ahí cada cual que, bueno, que establezca su baremo. Pero mi idea es eso, intentar explicar cómo conseguir que un podcast se mantenga en el tiempo. Entonces, comentaba, vamos a ir dando... Pablo, perdona, perdona un Sí. segundito que creo que te has olvidado de algo bastante importante, ¿no? O como te conozco y sabía que no lo ibas a decir, digo, da la noticia, por favor. Bueno, sí, es verdad, es verdad. No, ahora pensé que decías lo del premio al mejor podcast de viajes de 2022 y digo, bueno, eso fue un poco en el pasado y es un honor, pero sí que es verdad que la gran noticia para mí y para Iciar, que es mi pareja, es que desde principios de este mes de septiembre somos colaboradores en Radio Nacional en el programa de las mañanas, que es el programa de máxima audiencia de la cadena, y nos han contratado como colaboradores para llevar la sección de viajes. Y entonces cada jueves, es decir, mañana
de 12 a 12:30 en horario español peninsular, pues somos responsables de compartir nuestro conocimiento, nuestra ilusión viajera, hablar de destinos, de consejos, resolver dudas que tengan los oyentes. Y la verdad es que sí, supongo que te referías a esa, Dani, que ha sido un bombazo cuando nos lo propusieron a finales del curso pasado, digamos, antes del verano. Y ahora pues estamos disfrutando mucho de ir a los estudios centrales cada jueves, hacerlo en directo. En fin, muchas gracias por recordarlo y es algo que sí, que es un honor y una responsabilidad, como también es hacer este podcast, este curso en este máster de periodismo de viajes y gastronomía, que, bueno, es una responsabilidad, una ilusión y un honor. Dicho lo cual, vamos a empezar, si os parece, con esos 10 consejos o reflexiones que quiero compartir con todas vosotras antes de empezar. Bueno, primero, invierte tiempo pensando para qué quieres hacer un podcast. Parece una tontería, pero no tiene nada que ver si queréis hacer un podcast por entretenimiento, por hobby, para pasarlo bien con vuestros colegas, como excusa para reunirse y ya que estamos, pues grabamos y hablamos cosas que nos divierten, o si queréis hacer un podcast de manera profesional, ya sea para crear vuestra marca personal, ya sea para como una pata más de diferentes estrategias de comunicación que tengáis en vuestro blog, en vuestras redes sociales, ya sea para reciclar un contenido que ya creáis en otra red social o en otra plataforma, como pueda ser, no sé, YouTube, y que sea fácilmente compartible como podcast sin la imagen. Si es esta segunda visión más profesional, este curso es ideal porque hablamos más en detalle de cómo plantear un proyecto profesional, cómo desarrollarlo y todo lo que requiere más allá del divertimento, porque requiere un compromiso, requiere una planificación, requiere, bueno, un trabajo de producción, producción y postproducción, que realmente si es como un hobby, pues no lo tendríais, ¿no? Así que si vais más en serio, tendremos que prestar más atención a aspectos como los que os detallo aquí. Por ejemplo, la temática. ¿De qué queréis hablar en vuestro podcast? Y aquí, para mí, la respuesta es clarísima. Hay que hablar en un podcast de lo que de verdad os apasiona, de lo que os podríais estar días, horas, minutos hablando sin parar con vuestros colegas, con vuestros amigos, ya sea un destino en concreto. Hay gente que le apasiona Estados Unidos y como que está pensando solo en Estados Unidos. Hay gente que le apasiona enormemente el ecoturismo o el turismo responsable y todo lo que lee se apasiona por ello, le gusta compartir contenido de ello. La temática del podcast debería ser todo aquello que nos apasione. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que hablemos de manera mucho más natural, y eso el oyente lo va a notar, que vamos a tener que preparar mucho menos los programas, y eso el oyente, oye, nosotros lo vamos a agradecer, y que nos sea mucho más fácil preparar cada programa porque ya seamos unos conocedores o expertos del terreno que pisamos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer ahora un podcast de técnicas gastronómicas, pues primero tendría que empezar a aprender cuáles son las técnicas gastronómicas para poder luego explicarlas y enterarme bien de cómo son. O sea, digamos que me requeriría un tiempo de preparación muy superior al que debería gastar para ser muy eficiente en lo que estamos haciendo. Así que temática, lo que de verdad os apasione, ya sea algo muy amplio o muy concreto. Y aquí enlazo con la siguiente cosa, la audiencia. ¿Quién va a ser vuestra audiencia? Los podcasts son ideales para hablar a vuestro nicho, a vuestras personas, a las personas que como vosotros están muy interesados en un tema concreto. Al contrario que la radio, que es por ejemplo, muchos programas son magazine y tienen sus secciones que hablan de muchas cosas muy variadas, en los podcasts para triunfar o para, digamos, tener éxito, viene muy bien tener un hilo conductor, una audiencia muy segmentada, un temario muy concreto, porque aunque sea muy pequeño, esa gente va a ser muy fiel.
y tú lo que quieres es crear esa audiencia, esa comunidad que te escuche, que te espere cada semana o cada 15 días a escuchar los podcasts y convertirte en el referente para esa audiencia. Pueden ser, como decía, nichos grandes, pues llamadle viajar barato, o pueden ser micronichos que sean viajar por Europa, o pueden ser micro o nano destinos como gastronomía de los países o de Perú, porque anda que no hay programas y temas para hablar de algo tan concreto como puede ser la gastronomía en Perú. Y tú piensas, bueno, tal vez debería hacer una de gastronomía del mundo. Bueno, es un enfoque acertado si ese es el nicho, es un nicho concreto que tienes identificado que puede estar interesado. Pero no tengáis miedo a hacer algo muy, muy nicho, porque habrá mucha gente con vuestra misma pasión y muchas marcas luego que quieran apoyar el proyecto, por ejemplo. Entonces, la audiencia y encontrar esa audiencia a través de esos nichos de conocimiento va a ser muy importante. También es muy importante, antes de empezar a grabar, pensar en qué formato va a tener. Si va a ser entrevistas, si vas a estar tú sola con el micro hablando de lo que conoces. Cuanta más gente metas, más fácil va a ser para ti, porque tal vez tengas que preparar menos el contenido, pero coordinarte con otras personas o hacer entrevistas a gente que no está, tal vez sea más difícil, entre otras cosas porque luego te va a obligar a hacer más trabajo de edición. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre un formato en el que tú te sientas bien, cómoda, bien rodeada, bien arropada, pero que tampoco te lleve a, por ejemplo, como los programas de radio, estoy pensando en Nómadas, por ejemplo, de Radio Nacional, que es un programa de radio. En ese programa entrevistan a 6, 8 personas por programa, meten recursos de sonido, tienen muchísima edición. Ese programa, para hacer un programa de esos, están toda una semana trabajando. Entonces, tal vez queramos un formato más líquido, más suave, más sencillo de hacer, ¿no? Y muchas veces, en este sentido, la estructura del programa marcará un poco como queramos. Estructura me refiero es si vais a tener secciones dentro del programa, si va a ser siempre un único contenido, pues como os decía, gastronomía China, ¿no? Por cambiar de país. Si vais a estar hablando solo de eso o si vais a querer meter como una pildorita de una receta, otra pildorita de alguna especia que usen en ese país, luego otra pildorita de alguna persona que te diga mi plato favorito de la cocina china de Sichuan es tal. Entonces, más sencilla sea esa estructura, pues más fácil va a ser de hacer, pero por otro lado, menos tal vez creativa o menos llamativa va a ser. Hay que encontrar ese equilibrio y para encontrar ese equilibrio lo que viene muy bien es escuchar muchos podcasts, sobre todo del nicho al que, o de la temática, mejor dicho, a la que nos queremos dirigir. Si vais a hacer un podcast de viajes, escuchad podcast de viajes para ver en qué podéis destacar. No hagamos lo que está haciendo todo el mundo. No hagamos las mismas entrevistas que está haciendo todo el mundo. Intentemos darle unas vueltas, ¿no? Por ejemplo, hay un podcast de entrevistas que me encanta que se llama Overlanders, que lo hacen Rubén y Lucía de Algo que Recordar, que van lanzando palabras y la persona que está siendo entrevistada tiene que decir en qué le recuerdan o qué cosa le trae a la mente, ¿no? Es una entrevista, pero con un formato muy diferente, muy creativo. Entonces, está muy bien escuchar lo que se está haciendo en el segmento de podcast que queremos hacer, pero también en otros podcasts de otras temáticas para ver, coger ideas que nos puedan ayudar al nuestro. Punto número 2. Seguimos un poco con la planificación. Y aquí es muy importante, o está muy bien, ser ambicioso, pero sobre todo hay que ser realista. Y lo de ser realista, la verdad es que muchas veces solo te lo da el tiempo hasta que tú empiezas a hacer los programas y te das cuenta de todo el tiempo que lleva, ¿no? Establecer una frecuencia diaria de un podcast diario sería ideal, sería fantástico porque todos los días estarías ofreciendo algo nuevo, pero eso es asfixiante. Realmente prepararte un contenido para publicar cada día, incluso para cada semana, puede ser asfixiante, depende de lo que hagáis. Si es una entrevista, hay mucho trabajo de preproducción
coordinando o buscando a las personas que vais a entrevistar, preparando el guión de las preguntas. Si es una frecuencia demasiado habitual, eso, diaria o semanal, puede ser que lleguéis asfixiados a los pocos meses, ¿no? Sin embargo, cuanta más frecuencia, como ya sabemos, en las redes sociales y comunicación digital, pues más enganche tiene la audiencia, más audiencia vas a tener, más te van a escuchar, que al final va a hacer que crezcas más rápido. Entonces hay que, bueno, pensar un poquito cómo lo queremos plantear. Yo creo que empezar con una frecuencia, por ejemplo, de 15 días, un podcast cada 15 días, es muy razonable, pero es más cauto si no se tiene ninguna experiencia previa plantear un podcast mensual. Un podcast mensual, 12 programas al año, hacemos una temporada y vemos cuánto trabajo nos lleva, cuánto esfuerzo nos requiere, si nos hemos organizado bien y en base a eso ya podemos decir, venga, vamos a ser más ambiciosos, voy a pasar la frecuencia de mensual a quincenal. Eso estaría bien. Duración del programa. Esto es algo que se debate muchísimo en el tema de los podcasts. ¿Qué es mejor, un podcast de 15 minutos o uno de 2 horas? Bueno, depende el tema y depende el valor que sepas dar a la audiencia. Si es un podcast súper útil, con muchísima información práctica, con muchos datos, que le va a ser, bueno, que le genera mucho valor, pues puede durar 1 hora o 2 o 4. Hay podcasts que duran muchísimo rato, porque tened en cuenta que el usuario puede pararlo y escucharlo en varios tramos. No es como la radio que se hace del tirón. El usuario va parando el podcast a medida que tiene tiempo. Lo importante es ofrecer valor. Y sí que es verdad que si cuanta mayor sea vuestra frecuencia de publicación, más corto debería ser el podcast. Por vosotros, porque requerirá menos tiempo de preparación, pero también por el oyente. Imaginaos que queréis hacer un podcast diario de 1 hora. Pues vuestra audiencia no va a tener tiempo de gestionar eso, no va a tener tiempo de escuchar 1 hora cada día. Sería un poco narcisista casi decir que yo voy a ser capaz de generar un contenido que mi audiencia escuche todos los días 1 hora. Entonces, a medida que hay mayor frecuencia, normalmente se reduce la duración del programa. Los dailies, que se llaman, que son podcasts de diarios, suelen ser de 5 minutos, de 10 minutos, y hablan de un tema muy concreto, muy corto, y esa pildorita de 5 minutos sí que te la escuchas en la pausa del café, yendo al trabajo, en el coche, en un momentito, pero un podcast de 1 hora todos los días no. Entonces eso, frecuencia y duración pues suelen ir enlazados por cosas propias y por cosas de la audiencia y por cosas propias como son los tiempos de realización y producción, que os digo, ¿no? Para hacer un podcast muchas veces requiere coordinarte con mucha gente, con los que vas a entrevistar, preparar un guión, o cosas que iremos viendo ahora y al final, si cuanto más largo sea el programa, más tiempo nos va a requerir y al final, indefectiblemente, va a tener una frecuencia menor. Y también los costes. Los costes hay que tenerlos en cuenta. Hacer un podcast es muy barato, realmente. Solo requieres un ordenador, o ni siquiera, solo le requieres de un teléfono. O sea, yo he subido varios podcasts directamente desde mi teléfono. Lo he grabado con el teléfono, lo he subido directamente a la plataforma, lo he editado mínimamente con una aplicación en el teléfono y lo he subido a la plataforma de podcast directamente desde el teléfono. Pero si tienes un ordenador, que seguramente tengas, pues mejor. Y si te puedes gastar 50 euros en un micro, pues mejor. Y ya si seguimos así, hay gente que ya, pues, que hace podcast, pero la parte técnica le da mucha pereza, subcontrata los trabajos de edición. Yo lo hago, por ejemplo porque al final estoy con 3 podcasts a la vez, pues tengo editores que me ayudan con esa parte final y otra persona que me ayuda. Pero esos son costes, entonces tienes que sopesar qué costes quieres tener en función de si el podcast lo haces por placer o es una inversión para trabajar tu marca o si tienes algún ingreso por publicidad o mecenas, como se pueden tener, y entonces que te compensen esos costes. Pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar un podcast. La tercera consejo es que invertáis un poquito de tiempo también trabajando en la identidad visual.
es decir, la imagen, ese logotipo que va a tener vuestro podcast, esos colores que vais a usar en la cartela del podcast. La cartela del podcast es ese recuadro, bueno, un cuadradito en el que sale el nombre del podcast y algún dibujo, alguna marca, alguna ilustración o alguna foto, vuestra foto, por ejemplo. Yo en el mío tengo mi foto. Y si queréis hacer marca personal, pues por ejemplo, viene muy bien tener vuestra foto, que la gente os reconozca, que sepa quiénes sois. Si no os importa tanto eso, o si ya tenéis una marca muy asentada por otros proyectos que tengáis, podéis usar ese logotipo y esa identidad, ¿no? Eh, para reforzarla. Pero es muy bueno que la identidad visual acompañe el contenido de la misma manera que la identidad sonora. O sea que cuando alguien vea a la hora de decidir si escucha vuestro podcast, si es un podcast informal, pues la identidad visual, es decir, que sea colorida, que sea con letras cachondas, si es de humor especialmente, em, digamos que tenga resonancia al contenido que va a tener. Si es de viajes, pues que haya elementos que indiquen un viaje, un avión, algún monumento. Si es de gastronomía, algún utensilio de cocina o algo que asocie visualmente y sonoramente luego al podcast, al tema, ¿no? Del podcast. Y también el tema del nombre, por ejemplo. Ahí si de repente ya tenéis una marca establecida, usad esa marca. Pero viene o es muy importante que el nombre sea parecido o indique bien cuál va a ser el contenido. Eh, no sabría deciros ahora un mal ejemplo, pero un gran viaje, el nombre ya dice de qué va el podcast, ¿no? Ya yo podría, no sé, los Marco Polos. Bueno, también podría servir como un podcast de viaje, pero no sé. Hay que buscar, perdonadme que no se me ocurre un mal nombre, pero la idea es buscar un nombre que, si es de viajes, se asocie directamente a viajes, si es de gastronomía, que sea inequívoco de viajes, para que la gente lo retenga y lo asocie y lo quiera escuchar. 4. Consejo, ser eficiente en la producción. Esto en realidad se resume en una palabra que es planificación. Aquí os menciono cosas como decide temas, planifica, sé muy ordenado y trabaja en varios programas a la vez. En el máster lo que os enseño es mi metodología de trabajo en general y yo siempre tengo, tanto en mis podcasts personales como en el que trabajo para Yati, un listado de 10, 20 o en el caso de Yati, 40 temas que queremos desarrollar. Y entonces, una vez cada mes o cada 2 meses, vamos eligiendo varios temas que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces quieres desarrollar un tema con una persona en concreto, pero esa persona, en el momento en que tú le necesitas para mantener la fecha de publicación que te gustaría, no está. Entonces, viene muy bien tener varios programas abiertos a la vez, en los que puedas ir gestionando un calendario, que es una de las partes más complicadas de la producción de un podcast, sobre todo si entrevistáis a gente. Si lo hacéis con vuestra propia información, tal vez eso no es tan importante, pero sí que el hecho de decidir los temas, tener un listado de temas, trabajar mucho esa parte de qué puedo hablar, no en el siguiente programa, sino dentro de los próximos 10 programas o los próximos 20, porque eso nos va a hacer que cada semana o cada 15 días, cada cuando tengamos que preparar un podcast, que no tengamos que estar empezando de cero, que tiremos de esa lista. Y muchas veces se nos ocurrirán nuevos temas que iremos añadiendo en esa lista. Y de repente, tal vez hagamos un viaje que no contábamos con él y metamos un tema que hemos parido en ese viaje, lo metamos en nuestra lista de planificación de temas y lo hagamos o lo saquemos antes, ¿no? Lo que es muy importante es ser como muy ordenado porque a la hora de preparar un podcast no es solo elegir el tema, es buscar las fuentes, documentarse, leer, luego si entrevistamos a las personas, hacer contactos con esas personas que queremos entrevistar, pero luego hay una parte que viene después que es hacer lo que ayuda a la promoción, buscar imágenes de ese destino o de ese tema que estamos hablando, hacer una entrada o redactar textos para luego poder utilizarlos en redes sociales o en una entrada del blog que nos permita
colgar ese podcast y promocionarlo mejor. O sea que hay una serie de trabajos que van aparejados a cada programa que nos vendrán muy bien ser muy sistemáticos, muy ordenados. Y si sois amantes del Excel como yo, os vendrá muy bien trabajar de esa manera. En el curso os enseño cómo lo hago yo y qué materiales utilizo. Una vez ya hemos definido de qué vamos a hablar o cómo va a ser nuestro podcast, la identidad visual, y ya nos hemos puesto a, digamos, a desarrollar los temas, pues hay que decidir uno de los temas y empezar a grabarlo, ¿no? Normalmente habremos hecho un guión o tendremos una serie de preguntas o tendremos un material escrito que nos va a ayudar a la hora de grabar. Aquí el gran consejo que intento hacer yo o doy siempre es no leerlo. O sea, un podcast, un guión viene muy bien para consultarlo y para tenerlo en caso de que nos vayamos a quedar en blanco, pero leerlo es una de los errores más habituales que hacen que no conectes con tu audiencia porque tu audiencia quiere escuchar a una persona que sabe de lo que habla, que le entretiene, no una persona que leyendo se atasca, repite. eh, mm, por muy bien que lo hagamos, o sea, hay muchos profesionales, o sea, hay cursos para locutores de radio que son de lectura, porque es algo muy difícil de hacer. Pero bueno, aquí lo que quería comentaros también es que para grabar un podcast no hace falta acudir a un estudio profesional. Yo la mayoría de los podcasts los grabo en mi casa con un ordenador, con un micrófono conectado a ese ordenador y como los suelo grabar por internet, entrevistando a gente con una plataforma de grabación que recomiendo que no sea ni Google Meet ni Skype porque comprimen mucho la información, los datos y la calidad del audio es muy mala. Hay otras plataformas mejores como Zencaster o Riverside, por ejemplo, y lo importante, eso, ya os digo, no es gastarse mucho dinero, no es intentar hacerlo tan bien que nos impida ponernos manos a la obra. Yo empecé grabando mis primeros podcasts con el micrófono del ordenador. Claro, a poco que ya vi que iba teniendo éxito, que iba ganando audiencia, pues por mí y por la audiencia decidí comprarme un micrófono cuando pude. Hay micrófonos muy baratos, os decía, a partir de 50 euros hay micros buenos y ya incluso de segunda mano, micros realmente excelentes, ¿no? Profesionales. Entonces no hay que invertir mucho para esto. Sí que viene muy bien pues hacerlo en una habitación que no tenga eco, por ejemplo, si lo vamos a grabar, o intentar insonorizar de alguna manera casera el estudio, que eso ya en el curso comento un poco, para reducir el eco. Pero es verdad que hay gente que dice, oye, yo no quiero complicarme con la parte técnica. Bueno, pues también que sepáis que hay estudios a los que puedes acudir, suelen cobrar como 100 euros la hora. Si tenéis presupuesto porque una marca os apoya y demás, pues esos estudios, al estudio, grabas, te dan el archivo ya acabado y editado y tú solo has tenido que ir con tu invitado allí a sentarte y a grabar el programa. Eso sería lo más profesional, eso sería lo que hacen podcast con mucho presupuesto, pero yo aquí os insisto, la gran mayoría de los podcasts están hechos de una manera muy artesanal, muy sencilla, porque es que realmente no requiere mucho más. Sí que es una faena cuando grabas a alguien que, por ejemplo, no tiene un micro bueno. Entonces ahí toca trabajar un poquito más la edición, mejorar la voz o el sonido o quitarle ecos a esa otra persona, pero cada vez los ordenadores tienen mejores micrófonos o los manos libres muchas veces son muy buenos, entonces se puede hacer algo muy apañado con muy pocos medios. Yo, de hecho, os he comentado antes, he grabado muchos podcasts con el teléfono directamente, el altavoz y los micrófonos del teléfono son muy buenos. Todo dependerá un poco de lo que queráis hacer, porque si la idea es hacer un reportaje, un formato podcast, reportaje en el que os metéis en cocinas, en el que entrevistáis a personas, en el que vais a mercados, en el que la parte del audio es más importante,
Bueno, pues ahí hay que comprar, no vale con un teléfono. Habría que comprar una grabadora de mano que por 50 o 100 euros también, o sea, realmente no es dinero, os permitiría jugar más y captar esos ambientes que según el formato del podcast que hagáis pueden ser muy importantes para la ambientación y para bueno, la narración, para el estilo del podcast, ¿no? Hay que hay que tener en cuenta que la mayoría de los podcasts, y yo soy muy podcast en el sentido clásico de que un podcast no necesariamente tiene vídeo, aunque cada vez se están haciendo más podcasts con vídeo. El audio tiene que tener la capacidad de evocar lo que está describiendo, ¿no? Entonces, tal vez tú seas muy buen comunicador y con tu voz ya embeleses a la gente, sepas transmitir muy bien emociones, pero según el formato que hagas, igual viene muy bien, pues, contar con ambientación sonora, sonidos de la calle, de los lugares a los que vas y hacer una especie de reportaje, ¿no? Pues eso, con dos micrófonos, uno de mano y uno para el ordenador, ni siquiera haría falta una mesa de mezclas porque hay mesa de mezclas virtuales que te permiten conectar dos y hasta tres micrófonos a un ordenador. Se puede hacer cosas con muy buen resultado, ¿vale? Así que esta es un poco la reflexión de que hay que, por respeto a la audiencia, se tiene que escuchar bien y hay que gastarse un poco de dinero, pero no una barbaridad. Para que se escuche bien y para acabar de, digamos, transmitir lo que queremos, sería el punto 6, la edición. Y la edición, ahí yo creo que puede ser la parte más complicada del podcast desde una parte de vista técnica. En un podcast, quiero decir, lo más difícil yo creo es generar un contenido de valor y que capte, ¿no? Esa es nuestra virtud, eso es lo que transmitimos con nuestra voz y nuestro conocimiento, ser capaces de que nuestro conocimiento y pasión se exprese bien y se escuche bien y que lo transmitamos bien. Pero si hacéis un podcast en el que queréis ya meter músicas, otros sonidos, más personas, más audios grabados con diferentes elementos o grabadoras, quiero decir, pues ahí viene muy bien tener un poco de edición, de conocimientos de edición. Puede ser muy sencillo. A veces yo la edición que hago en mi podcast de entrevistas muchas veces se limita a cortar trozos que tenemos que repetir, porque hay veces que hay una tos durante la grabación y entonces pues lo corto esa tos. O hay a veces que hago una pregunta y que no me gusta cómo está quedando y la repito, lo anoto y luego lo corto. O sea, la edición puede ser muy sencilla en esos aspectos porque meter una sintonía al inicio y una sintonía al cierre y una música entre medias, pues es una edición muy fácil. Y yo creo que si no os queréis complicar mucho la vida, mm, realmente en unas pocas horas le podéis tomar el pulso a programas de edición. El gratuito y que más usamos todos los podcasters se llama Audacity, que nos permite grabar, pero también editar en varias capas o en varios canales y nos permite eso, jugar poniendo músicas, ambientaciones, cortes de audio de otras personas o nuestros propios. Y ese realmente en unas poquitas horas se puede aprender a utilizar. Pero si ya queréis hacer algo más virtuoso, tened en cuenta que en la edición es donde seguramente perdáis más tiempo y más motivo de ser conscientes de esto es toda la preparación previa, ¿no? Cuanto más ordenados seamos en la preproducción, cuanto más estructurados, cuanto más limpios seamos a la hora de grabar, todo eso va a hacer que perdamos menos tiempo o que empleemos menos tiempo editando, que yo creo que es una de las partes donde las personas que quieren hacer un podcast y que acaban tirando la toalla, eh, digamos, se tropiezan. Es el mayor escollo, la edición del audio. Pero ahí depende mucho de cuánto queramos complicarnos la vida. Siguiente consejo sería en relación a la publicación. Cuando ya hemos grabado un podcast y ya lo hemos editado, tenemos un archivo MP3. Eso es un podcast. Bueno, un podcast es la publicación repetida de un archivo MP3
en una plataforma de alojamiento. Eh, Así muy en sencillo, para publicar un podcast tenemos que contratar, ya sea de manera gratuita o de pago, un alojamiento. Es muy parecido a las páginas web. Anchor es el alojamiento de Spotify o Evox es uno de los mejores para podcast de habla hispana y ahí es donde yo tengo alojados mis podcasts. Son alojamientos en los que tú subes el archivo y la descripción, el título, toda la información que requiere, que te pide esa plataforma y le das a subir y ya, digamos, estaría disponible para las personas que estén suscritas a ese servicio, a ese hosting, a esa plataforma. Es decir, si tú lo subes en Anchor, estará disponible en Spotify. Si tú lo subes en iVoox, estará solo disponible en iVoox. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer una vez estés preparando y poniendo en marcha todo este proyecto de podcast es molestarte y darlo de alta el programa en el resto de plataformas. Eso es un proceso sencillo. Hay 5 o 6 plataformas principales: Apple Podcast, Podimo, Spotify, Google Podcast ha desaparecido, ahora es YouTube Music, Evox. Realmente son 5 o 6, pero en esas 5 o 6 tenéis que crear un usuario y una contraseña e indicarle a esa plataforma que habéis lanzado o que estáis subiendo un podcast a vuestro alojamiento, llamémosle a iVoox, y le tenéis que dar una dirección de un feed que es como un archivo de texto, como una página web, en el que cada vez que haya una novedad irá informando al resto de plataformas. Es decir, vosotros, cuando ya tenéis bien configurado todo, subís el podcast a una única plataforma y se difunde por el resto. Pero para que se difunda por el resto lo tenéis que hacer manualmente. Una vez, nada más, en toda la historia. Y además es un poco pesado, pero os permite tener las estadísticas de cada una de las plataformas, que eso es muy útil, sobre todo en el caso de Spotify, que es la más escuchada, la más potente y la que tiene unas estadísticas más interesantes. Pero para mí es un gran error, y esto lo he visto muchas veces, gente que lanza un podcast y solo está disponible en una plataforma. Porque yo no me voy a... Una plataforma es una aplicación en el móvil. Yo no me voy a instalar una aplicación diferente a la que uso normalmente para escuchar mis podcasts, solo para escuchar un podcast. O sea, yo no me voy a ir a otra plataforma solo porque ese podcast que me interesa está en esa plataforma disponible. Entonces, por favor, cuando creáis el podcast, tomar ese tiempo. En el máster, evidentemente, explico todo esto, os doy los enlaces y, digamos, os explico cómo se hace, que no es complicado, pero es un poco tedioso para que esté bien configurado en todas las plataformas. Y también a nivel de promoción, aunque lo voy a decir un poquito más adelante, eh, el momento de dar a conocer vuestro podcast debería ser cuando ya tengáis 3 o 4 podcasts ya publicados, cuando ya veáis que todas las plataformas lo difunden bien, que está disponible en todas las plataformas y que estáis contentos con el contenido. No subáis el primer podcast y ya lo digáis a todo el mundo, porque además normalmente la gente requiere de escuchar 2 o 3 programas para decidir si se suscribe o no, si no os conoce. Solo por un podcast no se va a suscribir. En cambio, si tenéis ya varios podcasts publicados, dice, pues la tendencia o el tema de esta persona me interesa, me voy a suscribir. Punto número 8, que tiene relación con el alojamiento: trabajar bien los metadatos y la imagen del programa. Los metadatos es toda la información de texto que metéis a la hora de subir un podcast. Es muy importante que el audio se escuche bien, pero es muy importante que también se lea bien de qué va a ir ese podcast. Es decir, que tenga un título muy atractivo y muy claro, en el que si habláis de un destino se mencione lo primero, en el que si entrevistáis a una persona se mencione claramente en los 50 o 60 caracteres primeros, que es lo que Spotify o iVoox te muestran en el pantallazo de tu móvil. No pueden ser títulos muy largos, tienen que ser eso, 50 o 60 caracteres con espacios, que es lo que se visualiza, y que describa muy bien el contenido sin dar lugar a engaños.
O sea, es realmente complicado. Pero bueno, no solo es el título lo que lee el oyente cuando va a decidir si escucha tu podcast o no, sino también la descripción del programa, tanto del podcast como del programa en concreto, ¿no? Entonces es muy importante que expliquéis bien a la hora de crear el podcast de qué va. Por ejemplo, en Un Gran Viaje, digo, Un Gran Viaje es un programa semanal en el que entrevisto a personas que han hecho viajes de largo recorrido, compartiendo sus experiencias y tal. Con lo cual, el que entra a buscar la información ya sabe de qué va mi podcast y luego cuando hago en cada entrevista, hoy por ejemplo he entrevistado a Los Mundo, una familia y el título es 6 años de viaje en familia en camión por América con Marta de los Mundo. Entonces, ese título es clarísimo del viaje que va a escuchar la persona que escuche y en la descripción pongo Marta y Dani salieron en 2019 a viajar por no sé qué y explico en 2 párrafitos de qué va el contenido. Lo mismo con algún enlace adicional e información que permita al usuario pues tener más información y darle a escuchar, ¿no? Eso es muy importante. También la imagen del programa a la hora de que la persona lo comparta o que el usuario sepa o decida o no escucharlo, viene bien que sea muy clara y muy identificativa del contenido del programa. Yo en Un Gran Viaje, por ejemplo, he decidido que sea el logotipo del programa. Al principio, en cada programa, si entrevistaba, por ejemplo, a Los Mundo, pondría una foto de Los Mundo. O si es un programa de gastronomía, pues si hablo de un plato típico de un lugar, pues pondría una foto de ese plato. O si es un cocinero, pues de ese cocinero. Pero con el tiempo he decidido ir a una imagen única porque de cara al oyente, cuando viene en las recomendaciones, así identifica, en las recomendaciones de las diferentes plataformas, así identifica que el contenido es de mi podcast y lo identifica visualmente, con lo cual ya sabe qué tipo de contenido va a escuchar si escucha ese podcast que está viendo. Pero bueno, esto hay muchas tendencias y muchas diferencias de opinión al respecto, como en casi cualquier cosa de la que os estoy contando. Al final yo os estoy contando mi experiencia y cómo trabajo yo y otro podcaster os va a contar otra historia, pero yo creo que de mis aciertos y mis errores espero que podáis aprender mucho. Bueno, punto número 9, promoción, ¿no? Hemos publicado el podcast, nos ha costado mucho trabajo, lo hemos editado, lo hemos subido a todas las plataformas y ahora toca darlo a conocer, que esto es lo más importante, bueno, no diré lo más importante, pero casi, ¿no? Realmente para que todo el trabajo que hemos hecho de sus frutos, que al final a los que nos gusta compartir es que nos escuchen, pues la promoción es algo muy importante que hay que hacer. Si ya tenéis un proyecto de un blog o de un proyecto de redes sociales, ya sean de lo que vais a hacer el podcast o sean personales, viene muy bien al principio para darlo a conocer. Yo en el caso del podcast de Un Gran Viaje, como era diferente a otros proyectos personales, le creé su propia identidad. Yo tenía mi cuenta de Instagram, Pablo Strubel, y tenía la cuenta de las jornadas de los grandes viajes, pero podcast, como era algo diferente y creo que tiene públicos comunes, pero también diferentes, le creé unas redes sociales exclusivas para el podcast en el que solo voy colgando las novedades del podcast y la gente que está interesada en saber cuando hay una novedad, pues la recibe a través de las redes sociales. Lo bueno es que el podcast, como sí forma parte de un proyecto, y en vuestro caso puede ser parecido también, también lo he ido metiendo en las newsletters que tengo, eh, lo he metido en el blog, en ungranviaje.org, que es algo muy importante a la hora de ser localizables a través de SEO. Con los podcasts pasa que Google no lee los audios, todavía no escucha los audios y sabe qué es el contenido. Entonces, por eso es tan importante que tenga una entrada en vuestro blog o crearle un blog en el que haya una transcripción del podcast o
que haya un resumen, que al menos explique con palabras clave de qué va a hablar vuestro blog, vuestro podcast, perdón. Yo mucho del tráfico que recibo del podcast es a través del blog, gente que busca eh, pues viaje en furgoneta por América. Y gracias a que han encontrado eso en mi blog, esa entrada que he dedicado para el podcast, acaba escuchando el programa, ¿no? En la plataforma. Y también otras plataformas como Telegram o WhatsApp permiten crear comunidades para dar a conocer y sobre todo para conseguir una interacción con la audiencia, que es lo que hará que semana tras semana o mes tras mes haya alguien esperando vuestro podcast. Esto es un problema. Quiero decir, el tiempo que le podemos dedicar a la promoción es un problema porque podría ser infinito. Se pueden hacer mil cosas. Se podrían hacer, como muchos podcasters hacen, vídeos de las entrevistas, ¿no? Hacer las entrevistas con vídeo y luego subir extractos a redes sociales para dar a conocer que fulanito o menganito o que estamos hablando de tal país o tal destino o tal gastronomía, pues que ese contenido está disponible en el podcast. Podríamos hacer muchísimas cosas, pero llevan muchísimo tiempo. Entonces, parte a la hora, cuando pensemos en este proyecto del podcast, parte del podcast o del tiempo que estimemos, tenemos que tener en cuenta que va a ser la promoción y que es un trabajo ingrato, a no ser que se sea muy creativo, porque muchos de nosotros no sabemos cuáles son las claves para que algo funcione en redes sociales, ¿no? Y llegue a muchísima gente. Pero sin duda es importante que, bueno, que tengáis algo, ya sea una red social, Instagram, la que mejor se encaje al contenido, ¿no? Si es un contenido muy visual, del cual se pueden colgar vídeos, pues igual Instagram o TikTok. Si es algo más, bueno, de texto, más sesudo, igual una newsletter va mejor. Bueno, ahí tenéis que intentar un poquito, un poco todo, pero al final en la que haya más repercusión y estéis más cómodos será la que acabe funcionando mejor. Y ya para acabar, que el décimo consejo es el que dices, ostras, todo el mundo dice esto. Pues claro, porque al final es un trabajo de pico y pala y cuando empiezas algo desde cero, como sería un podcast, hay que ser muy constante. Y con constante no quiero decir que haya que tener una frecuencia diaria, ¿no? Como os decía al principio. Quiere decir que si os comprometéis con vuestra audiencia de que vais a publicar todos los lunes, lo hagáis. ¿Por qué? Porque la gente, si os escucha, si disfruta con vuestros contenidos, se guarda esa hora de los lunes o de los martes que va al gimnasio, dice, me voy a ir con mi podcast favorito al gimnasio. O la cena de hoy la voy a hacer con el nuevo podcast que ha publicado hoy lunes o hoy martes o cuando sea. Como que somos todos de rutinas al final. Entonces, si tú consigues habituar a la gente a escuchar tu podcast porque publicas con una rutina establecida y con una constancia o una periodicidad que tú mismo te has establecido, hará que funcione mucho mejor. Yo mismo, por ejemplo, en un gran viaje intento publicar todos los lunes y ahora estoy muy obsesionado porque este lunes pasado no he publicado, porque acabo de volver de viaje y estoy con un lío tremendo de trabajo y reencuentros y demás. Y siento que estoy traicionando a mi audiencia y estoy un poco pasándolo mal. Pero ya lo tengo grabado y mañana lo voy a subir pidiendo perdón por haberles faltado a su cita. Porque al final eso te quita. La gente ya como que si ese lunes ya no te escuchó o ese martes cuando lo tenía regular, ya sigue escuchando los otros podcasts el resto de días, ¿no? Tal vez no te haga un hueco, ¿no? Así que es muy importante ser constante, ser paciente, porque salvo que se meta muchísimo dinero en promoción, una campaña de marketing brutal o lo que sea, la audiencia va a crecer muy poco a poco y yo creo que crecer de esa manera, de una manera orgánica también es lo mejor, porque así consigues mucha más fidelización. Invirtiendo mucho en publicidad puedes conseguir muchos suscriptores o oyentes,
pero muchas veces llegarás a públicos que en realidad no es tu audiencia objetivo si inviertes en publicidad, salvo que esté muy bien hecha la segmentación. Entonces, crecer poquito a poco de manera orgánica es estupendo porque te aseguras esa fidelidad. Y para hacer, ahora estaba pensando que en promoción, por ejemplo, no había contado cómo ganar audiencia. Una de las mejores maneras es conseguir que a ti te entrevisten en otros podcasts que sean de ámbitos parecidos o que tengan audiencias parecidas, ¿no? Normalmente a los que nos gusta viajar, nos gusta el aire libre, nos gusta hacer actividades, somos gente curiosa, pues intentar que a ti como referente en lo que quieras posicionarte, ya sea en gastronomía peruana o en viajes en el Reino Unido, pues que te entrevisten podcast que puedan estar compartir esa audiencia para que poco a poco tú puedas ir contando tu proyecto y posicionándote como referente en ello, ¿no? Eso te hará crecer. Yo, por ejemplo, el año pasado o hace 2 años, en Pakistán haciendo el trekking del K2 al campo base y conseguí que uno de los programas referentes de senderismo de montaña me entrevistara. Entonces, de repente llegas a un nicho que comparte bastante valores e intereses, como es la montaña, el viaje, y hace que pues tengas y puedas crecer con audiencia, ¿no? Y por último, eso, no te obsesiones con la monetización, ni con los rankings, ni con los números, al menos el primer año, ¿no? Hay que darse un tiempo largo, sí, pero los proyectos, si te vas a meter en esto del podcast, plantéatelo como un proyecto a largo recorrido. No quieras en los primeros meses ya tener 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, salvo, ojo, que tengas ya una comunidad muy potente porque eres un creador de contenido en otro medio o muy potente en otra red social y entonces acabas consiguiendo un tráfico importante de audiencia, de escuchas, de subida en rankings y por lo tanto de posibilidades de monetización, pero es un camino muy lento. Yo mi experiencia, por ejemplo, para que lo valoréis, tengo como 10.000 o 12.000 personas suscritas entre iVoox y Spotify y suscriptores que pagan mes a mes por contenidos adicionales y por apoyar el proyecto, tengo 50. Entonces, de 10.000, solo 50 dicen, oye, voy a apoyar con 1,99 euros al mes este podcast para que siga adelante, ¿no? Entonces es muy difícil conseguir monetizar con suscriptores, a no ser que se haga un buen plan de contenidos adicionales, crees una comunidad y ofrezcas muchas más cosas que el propio podcast en sí mismo. O la otra manera es con la publicidad, que es muy complicada de conseguir también, que solo quieren tus números, quieren que estés muy alto en los rankings y cosas así y como eso tarda en llegar, pues tampoco hay que obsesionarse. Y con esto, si os parece, voy a dejarlo aquí. Como decíamos al principio, me hace muchísima ilusión ser parte de la School of Travel Journalism, que tiene estos dos másters estupendos, en el cual, bueno, soy partícipe de los cursos de podcast y espero que, bueno, hayáis aprendido algo, que os haya parecido interesante lo que he dicho. Os quiero dar las gracias por vuestra atención en este tiempito que hemos estado aquí y desde luego, pues, no sé, si tenéis alguna curiosidad, duda, preguntita, tanto del curso como del máster, pues creo que es el momento ideal, idóneo para hacerla y ojalá, pues eso, que muchos de vosotros o vosotras nos veamos las caras, como Ana, como Mario, que me decía Dani que ya estáis suscritos y que tenéis proyectazos en el futuro, bueno, máster de periodismo de viajes o de gastronomía de viajes. Muchísimas gracias. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias también. Ya tenemos unas cuantas preguntas. No sé si queréis abrir el micro para hacerlo un poquito más dinámico. Si no, yo las puedo leer. No sé si Laura, Alejandra, estás por aquí. Pues si Que hay... sean fáciles, ¿eh? Por favor.
Pero no sé si es que pasa que no me cabe todo el mundo en la misma pantalla y no la localizo. Así. Bueno, te pregunta Laura. Hola, ¿qué opinas sobre publicar un podcast y que solo lo pueden escuchar con pago o membresía? ¿En qué casos es una buena idea? Yo creo que es una muy buena idea en los casos en que ya tienes una comunidad creada que te conoce, que se fía de ti como persona o marca o lo que el nicho que seas como imagen, porque la gente si no escucha y no sabe lo que le vas a ofrecer, no va a querer pagar directamente un dinero por algo que no conoce, ¿no? Entonces, el proceso habitual de muchos podcasts es empezar con un contenido en abierto para que vayas ganando suscriptores, que vayas asentando esa audiencia, que te vayas posicionando, que la gente te conozca. Luego, poco a poco, ir ofreciendo contenidos adicionales para quien quiera crear y apoyar ese podcast a medida que tú también vas ofreciendo cosas adicionales. Y finalmente, para monetizarlo, la opción final sería esa de decir, bueno, cuando ya tengo una comunidad sólida y ya se me reconoce como el experto en esto que estoy hablando y ya me lo puedo permitir, voy a hacer que mis episodios todos sean privados y ya solo por suscripción. Empezar solo por suscripción es muy arriesgado, sobre todo por eso, porque la gente salvo que te conozca de otra comunidad, otras redes sociales o otros medios, no va a querer gastar su dinero. Tal vez me equivoqué, ¿eh? Pero en un proyecto que, bueno, del que apenas conoce nada. Sí, como comentas, Pablo, y me sumo un poco a tu comentario. Por probar se puede probar, el no ya lo tenemos, me encanta, siempre está, pero claro, si no te conocen tampoco de otro canal o tienes un blog muy potente y empiezas ya directamente, es bastante arriesgado. Ahora también siempre lo puedes probar y luego ver qué es lo que sucede. Lo más probable es que, al menos, ¿no? Por nuestra experiencia y tu experiencia, Pablo, es que no pueda Mm. funcionar, pero bueno. Jessica Alves pregunta, hola, respecto a Spotify para podcasters, ¿es una buena opción para todos y para los que no tienen productores para crear y promocionar el podcast? ¿Valen la pena las funciones que nos brinda la plataforma para alojar, distribuir, monetizar y editar con Riverside o nos están frenando, nos retiene? Escuché que Spotify está dejando de invertir en este nicho de los podcasters, creadores de contenidos. Bueno, veo que estás súper informada, muy al día, y la verdad es que Spotify es la plataforma número uno en la escucha de podcast. Para que te hagas una idea, en pocos años, en 2 o 3 años, de prácticamente ser cero, en mi caso, el 65% de las escuchas vienen de Spotify a nivel global. Entonces es una de las herramientas y de las plataformas más potentes. Yo tal vez, si empezara ahora en Spotify y en el mundo del podcast, tal vez empezaría con Spotify a través de su plataforma. Era Anchor antes y la compraron y por las posibilidades de monetización que da. Sí que es cierto, yo creo que el usuario de Spotify no está necesariamente acostumbrado a pagar por el contenido. Hay una gran mayoría que escuchamos, entre las que me incluyo, el podcast de manera, Spotify, la plataforma, de manera gratuita con publicidad. Entonces, el hecho de que a través de Spotify para podcasters se pueda monetizar es una opción buena, pero no sé yo cuánto de realista es. Para monetizar en Spotify a través de su plataforma, el podcast tiene que estar alojado en Spotify. Yo, como lo tengo alojado en iVoox, solo puedo, digamos, monetizar a través de iVoox o de plataformas externas como Patreon, aunque me encantaría hacer la prueba de también monetizar en Spotify, pero me resulta imposible. Las plataformas de edición que utilizan en Spotify, la verdad es que no sé cómo funciona porque yo la edición la hago por fuera, pero me parece que en general el funcionamiento de Spotify es bastante bueno, es bastante intuitivo y supongo que debe ser
un flujo bastante bien hecho, porque es una plataforma nueva en la que se ha invertido mucho dinero. No sabía que estén retirándose o dejando de invertir ahora, la verdad. Pero en cualquier caso, yo intentaría en la medida de lo posible optar por hacer la edición y hacer cuantas más cosas uno mismo en nuestro propio ordenador o de manera externa, porque va a permitir que el contenido final sea mucho más cercano, yo creo, a lo que tenemos en mente. Y no sé si con esto respondo un poco a la pregunta. Perfecto, Pablo, seguro que sí. Y la última, para no alargarnos más, Jaime Yaguas pregunta, ¿cómo logras sacar tanta información de tus entrevistados? Eh, Mira, buena pregunta, Jaime, encantado de saludarte, que pregunta, además te veo en la cámara. dice que es lo que Que, más me gusta de Pablo, me dice. bueno, muchas gracias. Pues simplemente porque es una pasión. Entonces, antes al principio yo creo que hablábamos de que la temática del podcast sea lo que te apasiona y cuando algo te apasiona de verdad quieres saber más de manera natural. Entonces yo cuando entrevisto a las personas que pasan por el podcast es que disfruto haciéndolo. Realmente me quedo con ganas de saber más siempre, pero es esa pasión e interés que hacen que yo creo que acabe sacando mucha información de los viajeros y al ver que estamos en sintonía, de que estamos hablando de viajero a viajero, que no es impostado, que no soy un periodista que ahora estoy hablando de economía, luego de ciencia y luego de viajes, como por ejemplo pasa en muchos programas de radio, pues la gente tiende a abrirse mucho, ¿no? Y en este sentido creo que tu pregunta es muy buena para repetir la importancia de que el tema del podcast sea lo que nos apasiona, porque eso lo nota la audiencia y efectivamente lo nota el entrevistado y al final el contenido es de mucho más valor, más calidad y más interés para todos y eso hace que pues tenga más éxito, si es así. Gracias, Jaime. Perfecto, pues si no hay más preguntas o comentarios o aportaciones, lo dejamos aquí. Mañana tenemos otra sesión y la última ya el próximo lunes. Todos estáis todos y todas invitadas siempre a la misma hora y con el mismo link. Pablo, como siempre, un súper placer y muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias también a todos y a todas. Buenas tardes y buenas noches. Adiós, Buenas gracias. tardes. Chao. Hasta luego. Adiós.